Buenos días, Emily Cortavitarte. Hola, buen día. ¿Qué tal? Por aquí andamos. Te hemos pillado Sí, entre actividad, actividad, acto, charla y charla, porque no paráis ahí en Cataluña, en Barcelona concretamente. bueno, ya estamos parando, ¿eh? Ya el martes hicimos el último acto y bueno, quedan algunas cosas, pero como la de ayer también en el Ateneo Barcelonés, pero digamos que ya no están organizadas por la Fundación y por la CGT, sino que son, bueno, pues también actividades que tienen relación con Salvador Seguí, a las cuales nos han llamado y que en su momento nos comprometimos y que, y que nos siguen ahí, nos siguen ahí teniendo en el candelero, ¿no? Vale. Pero bueno, ha sido todo muy, muy intenso, pero realmente muy, muy interesante y realmente estamos contentos, contentas de todo lo que hemos podido desarrollar. Muy bien. No sé si vale la pena hacer un resumen breve, pero la gente más o menos que nos escuche sabe de lo que estamos hablando. Estamos hablando del aniversario de los 100 años del asesinato de Elnoy del Sucre, de las actividades y de los actos que ha organizado la CGT con la Fundación Salvador Seguí, que han consistido en todo eso, una ofrenda de flores en el cementerio, Mm. la presentación de un documental, una Una exposición, exposición, una obra de teatro también ¿sí? y un libro que es lo último que habéis Un hecho. libro y, y un número especial, bueno, un número normal, pero dedicado a la parte central del libre pensamiento, especialmente a la vigencia actual de Salvador Seguí. Es decir, más que una, me imagino que la historia también, no lo sé, pero la vigencia actual de Salvador Seguí. Sí, sí, no, la parte de la historia no, la vigencia. Bueno, si quieres eso lo explico un poquito Sí, más. explícalo un poquito más. Bueno, eso forma parte del trabajo que ha desarrollado nuestras compañeras y compañeros de la Fundación Salvador Seguí de Madrid, que su propuesta era la de hacer unas mesas de debate, Mm. escogiendo 5 temas que Seguí en su momento había tratado. Y entonces a partir de textos de Seguí o de reflexiones de la época o posteriores por parte de cualquier historiador o historiadora, situarlos en la actualidad y promover de esa manera un debate entre gente que vivimos ahora mismo en pleno siglo XXI, ¿no? Y cómo enfocamos esos temas que van pues desde cuál debe ser el papel del sindicato o el tema de la violencia o las violencias en general o el tema de los nacionalismos. Eh, bueno, 5 temas, ahora no me acuerdo exacta, el tema de la cultura y la educación y su ligamen o no con el sindicalismo. Y bueno, pues es un proyecto muy interesante que no se ha podido ver en Barcelona, un poco por problemas de tiempos y de espacios, Mm. y que los compañeros de Madrid desarrollarán el próximo día 25 de este mes en Madrid en una sesión de mañana y tarde. Y se considera también dentro del aniversario esa sesión. Sí, sí, es decir, el proyecto que nosotros presentamos a la CGT y que fue aprobado en septiembre del año pasado, ese proyecto constaba del tema bueno, aparte de la agenda que ya se estaba haciendo, el tema del libro, el tema de la exposición, el tema del documental y el tema de las mesas, ¿no? Lo que es de alguna manera externo a nosotros y nosotras, pero que nos ha parecido interesante incorporar, era el asunto de la obra de teatro, que realmente es muy buena, es muy potente, Mm. y nos pareció que valía la pena incorporar este elemento, que es un elemento diferente, cultural, teatral,
pero que tiene realmente mucha fuerza. Y bueno, en el caso de Barcelona, la verdad es que hemos tenido la sala la sala de actos de la antigua prisión Modelo llena. Llena quiere decir que son aproximadamente unas 110 personas, tanto en en el acto de presentación de la exposición como en el documental y como en la obra de teatro. Lo cual, bueno, pues creo que nos marca, ¿vale? Es evidente que será el momento clave, que será el centenario, etcétera, pero creo que nos marca un camino a poco que se haga una cierta difusión de éxito de público y de gente interesada en cualquier parte del territorio del Estado en lo que esto se quiera llevar adelante, ¿no? Y me interesaría también decir que cuando nos planteamos el tema del homenaje a Seguí, no nos lo planteamos a él exclusivamente como persona, a pesar de que evidentemente su personalidad y su trayectoria es desarrolladora y bueno, sería tonto o iluso, ¿no?, decir que pasamos por ahí y le consideramos como uno más, ¿no? Pero evidentemente, como bien sabe la gente que nos escucha, porque lo hemos explicado en más de una ocasión, él, en el momento en que sufrió el atentado mortal, iba acompañado de Francesco Masperonas, y un poco como símbolo del homenaje a toda esa generación y especialmente a la parte de esa generación, más de 200 personas que sufrieron la violencia de una manera directa y en algunos casos de una manera mortal, pues el domingo, a petición de la familia, aunque Peronas murió 3 días después y hubiera tocado el lunes 13, pero a petición de la familia de Peronas, que querían estar todos, pues hicimos también un acto en el cementerio en este caso en el cementerio de Sants, y al mediodía pues se inauguró una placa dedicada a este hombre en una nueva calle que se abrirá en Barcelona. La verdad es que se ha trabajado durante un tiempo por intentar cambiar el nombre de la calle en la cual él vivió durante bastante tiempo. No ha sido posible por la oposición de una parte del vecindario. Y bueno, al final se va a abrir justo enfrente de esa calle y se va a abrir una calle nueva en el complejo de Can Balló, es decir, por tanto, muy cerca también de donde estamos nosotros como fundación, en donde va a ir una escuela pública, una escuela libertaria, etcétera. Y bueno, ese ha sido otro elemento añadido a estos 6-7 días intensos de homenaje a Seguí y a las víctimas del terrorismo patronal. ¿Qué trascendencia ha tenido en medios de comunicación y en el público en general? Ya has dicho que los actos estaban llenos, pero ¿ha trascendido más allá de la militancia o la afiliación de la CGT? ¿Eso se puede notar, se puede saber? Bueno, a ver, tenemos determinados detalles, es decir, el tema del centenario de Seguí, con referencias o no a lo que nosotros hacíamos, en la mayoría de casos sí, pues ha sido tratado por determinados diarios, por ejemplo, El Salto, también La Vanguardia, que no es El Salto, como podéis imaginaros, también el diario.es. Creo que el bombazo de alguna manera fue que apareciera en el Babelia del País. Yo creo que en un gran trabajo de uno de los miembros del gabinete de comunicación de la CGT, de Jacobo Rivero, y ha aparecido en televisión, por lo menos en la televisión catalana, y yo creo que ha habido un seguimiento bastante serio, ¿no?, del tema. Luego nosotros, tanto las redes de la CGT
como las nuestras de la Federación, de la Fundación Salvador Seguí, que últimamente tenemos una persona que se encarga más directamente de ello, pues también os puedo decir que hemos tenido centenares y a veces miles de retweets, de réplicas, de contrarréplicas, de preguntas, etcétera, etcétera, ¿no? Lo cual nos hace ver que el tema ha trascendido, ¿no? Ha trascendido como no había trascendido en otros años. Evidentemente ha habido mucha más gente trabajando en el asunto y especialmente trabajando en el asunto de la difusión, pero está claro que sí que ha ido más allá de las personas convencidas de la organización o de las personas que normalmente iban, ¿no?, a este tipo de actos. Ya lo has dicho, pero habrá que recalcar que eso solo es el principio de los actos del centenario del asesinato de Salvador Seguí, que van a tener fuera de Cataluña, fuera de Barcelona también, sus recuerdos, y eso depende mucho también en este caso ya de la organización anarcosindicalista, en este caso la CGT, Sí, de que os pida el material, de sí. que estén dispuestas y dispuestos a trabajar y de que interese. Tiene que interesar, tú has dicho que sí, que puede interesar o que debe de interesar o que crees que interesa. Fuera de ahí. Pero el Noi del Sucre es el Noi del Sucre en Cataluña, ¿no? Y en el sindicalismo catalán titulaba algún medio. El sindicalismo catalán. Sí, lo que pasa que yo pienso que es quizás probablemente junto con Durruti, por otros motivos, el personaje del anarcosindicalismo más conocido y reconocido a nivel general, ¿no? Es evidente que él hizo una trayectoria trayectoria organizativa, fundamentalmente en Cataluña, pero también es cierto que el Noi del Sucre se pateó prácticamente todo el territorio, ¿no?, excepto quizás la parte norte. Estuvo varias veces en Valencia, varias veces en Baleares, estuvo por Andalucía, estuvo por Madrid, por supuesto, y en Aragón también durante un tiempo. Yo creo que es una figura reconocida, ¿no?, y que creo que interesa como tal figura, interesa conocer esa etapa. Es decir, yo siempre he dicho que en este homenaje queremos rendir también homenaje a toda aquella generación, ¿no? Es decir, el anarcosindicalismo, el sindicalismo revolucionario de este país no sería, o sería otra cosa. Iba a decir no sería nada, seguramente que sería algo, pero sería otra cosa sin esa generación de los años 10 y los años 20, ¿no? Además, una generación que construyó una organización a pulso frente a una represión muy, muy fuerte que ahora mismo nosotros y nosotras no podemos Imaginar siquiera. imaginar, sí. Y a pesar de eso, claro, estamos hablando, pues eso, de la gente que construyó los sindicatos únicos, de la gente que construyó las escuelas racionalistas, de la gente que construyó o inició los ateneos, de la gente que estuvo ahí en la Semana Trágica, de la gente que hizo las huelgas de 1916 y 1917, la de la canadiense, los congresos fundacionales de la organización del 10 y el 11, el congreso de Sants del 18, el congreso de la comedia del 19. Es que, vamos, es que sale un currículum brutal, ¿eh? Sale un currículum brutal sin el cual no entenderíamos tampoco bueno, yo siempre he considerado que no se podría entender lo que pasó en el año 36, ¿no? O del 36 al 39, sin el trabajo de toda esta gente, sin la capacitación que toda esta gente procuró a la organización, ¿no?, y a sus militantes. Se trata un poco de eso, ¿no?, que quizás de que tengamos un tiempo y un espacio para reconocer a todas estas personas, ¿no? Algunas de ellas van a quedar anónimas, otras las citamos en la exposición, las citamos en el libro, las citamos de una u otra manera, y otras espero que sean rebuscadas por la propia gente que tenga interés histórico y demás, porque seguro que no sale gente en León o en Zamora o... Sí, en ese sentido,
como tú has dicho, habrá mucha gente anónima que no van a aparecer sus nombres, pero ¿qué otros nombres de los significativos del anarcosindicalismo son de esa época o podemos adjuntar al NOI del Sucre, a Salvador Seguí y a la gente más conocida? ¿Qué otros nombres? Bueno, Hay? claro, entre otros estaría Joan Peiró, estaría Ángel Pestaña, estaría Simo Piera, estaría Salvador Quemades, estaría Evelio Boal, estaría Libertad Ródenas, estaría Balbina Pi. Es decir, hay una cantidad de gente, a medida que voy avanzando, probablemente ya vais desconociendo Sí, más, eso te iba a pero decir, eso te iba a decir. sí, pero a ver, a ese nivel hemos hecho un trabajo en la guía que va junto a la exposición de cuáles eran el grupo con el que él trabajó. Entonces ahí se podrán ver sus fotos, se podrá ver su historia y también a medida que íbamos avanzando nos íbamos dando cuenta que, que nos quedaba un proceso muy de tíos, ¿no? Y hemos hecho un esfuerzo especial, o no sé si no se le debería llamar esfuerzo, sino una investigación por situar sobre todo mujeres que en esa época, bueno, que convivieron con el NOI, que algunas eran mayores que él, generaciones anteriores, otras más jóvenes que él, y que tuvieron un papel importante en los años 20, ¿eh? Y luego algunas de ellas jugaron también un papel muy relevante en los años 30, ¿no? Bueno, evidentemente sobre el anarcosindicalismo no hay cromos. En los libros de historia se habla poquito, y no muy bien. Y bueno, pues todo este trabajo tiene la intención de que reconozcamos a esta gente, ¿no? Que sepamos algunos nombres, pero sobre todo que sepamos lo que hicieron. Es decir, ahí citamos pues las huelgas de subsistencias que se hicieron en el año 18 y en el año 19 en lugares como Málaga o Barcelona, protagonizadas por mujeres y que han estado desconocidas hasta hace recientemente poco, incluso para el propio feminismo, ¿no? Y para la historia del feminismo. Entonces yo creo que ahí hay un trabajo que podríamos casi decir de arqueología, y que evidentemente no se acaba con lo que hacemos nosotros y que probablemente y esperemos que siga adelante, ¿no? Y que nos preocupemos por ver quién era esa gente que consiguió las 8 horas, ¿no? Mm. De Porque todas maneras, Emily, sí, pienso que estaba pensando que ese trabajo de investigación, ese trabajo de sacar a la luz todo eso que has nombrado, va a corresponder a unos historiadores, en tu caso, y a otros muy concretos, que no va a ser de los historiadores en general, y después la difusión y el traslado de eso a la sociedad aún más complicado, ¿no? ¿Quién lo va a explicar? Como no sea en los círculos. sí. Es decir, Bueno, mira, ¿esperas todo que lo depende. saquen, que vuelva a haber más Babelias del país, sino para contar todo eso? Me refiero, o de otros medios, si quieres, incluso más progreso, incluso más alternativos, que se ocupan de otras cosas. ¿Tú crees que cabe eso? ¿Cabe esperar A ver, a contarlo? ver, nosotros somos lo que somos, representamos lo que representamos y además nadamos contracorriente. Eso es, Eso está eso es claro. evidente, eso es evidente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en nuestro caso que hemos situado hemos hecho un trabajo bastante de simbolismo, ¿no? Y hemos situado los actos en los dos cementerios donde Seguí y Comas están enterrados, y por otro lado, todas las acciones se han hecho en la antigua prisión modelo, prisión por la que evidentemente habían pasado bastantes de ellos. Mm. Eh, Digo de ellos y no digo de ellas porque era una prisión de hombres, ellas pasaban por otra. Eh, bueno, eso nos ha llevado, por ejemplo, a que los días en que nosotros teníamos la exposición abierta en la sala quinta, además, hecha a propósito, la sala que había sido de los políticos y perdón, sí, la parte de la prisión donde estaban los presos políticos y los presos sindicales,
la parte de la prisión en la que estuvo, por ejemplo, Puig-Antich, para no irnos muy lejos, había visitas a la prisión y mucha gente ha entrado en nuestra exposición, ¿no? Es decir, mucha gente normal y corriente. Yo creo que entonces no sé hasta dónde podemos llegar. Yo lo que sí aconsejo desde aquí es que quien nos pida, por ejemplo, la exposición, bueno, pues sea capaz de no dejarla dentro de los muros de los sindicatos, que a lo mejor también hay que tenerla, no digo yo que no, pero a lo mejor sí que hay que tirar de un poco de imaginación para ponerla en un centro cultural o en otro sitio que permita que gente que no esté convencida o que no sea afín o Que que no no sea de la tenga casa, vamos, que no sean los de la casa. exactamente, claro, a veces cuando criticamos estas cosas, que a mí me parece bien que las critiquemos porque realmente sufrimos una dura censura, a veces nosotros mismos nos reducimos, ¿no? Nos metemos hacia adentro y eso todavía crea más dificultades. Entonces, bueno, pues estas son cosas que se pueden hacer, ¿no? O el hecho de, bueno, en principio los actos que hacíamos de presentaciones y demás eran abiertos, luego nos dimos cuenta que había un mogollón de gente pidiéndonos entrar y al final tuvimos que hacer reservas y hubo gente que se quedó fuera. Pero pues a lo mejor ese es otro detalle, ¿no? A lo mejor en un sitio que no sea Barcelona hablar del NOI del Sucre pues no va a llevar a centenares de personas, pero sí puede llevar a decenas. Bueno, probemos hacer eso en espacios más abiertos que permitan que gente que en principio no tiene el carné, no es afín, no se considera libertaria, etcétera, pero que le puede interesar conocer a este personaje o a lo que le rodeaba, pues puedan venir. Si no es una autorreproducción que no tiene mucho sentido, ¿no? Vale. Como estoy de acuerdo, no te voy a decir nada más. Es decir, desde tu punto de vista, más interesante hacerlo en un centro cultural Sí. que no en la biblioteca del sindicato. Vamos. Sí, sí, y desde mi punto de vista también decir, por ejemplo, que, bueno, pues que, por ejemplo, la presentación del libro u otra serie de cosas se pueden hacer y yo creo que se deben hacer en los sitios donde podamos, pues con gente que no sea de la organización, con historiadores o historiadoras bueno, pues, me parece que alguna vez lo comenté, pero lo vuelvo a decir, es decir, Antonio Soler sale en ese artículo de Babelia, se le entrevistó, él ha hecho una novela preciosa que se llama Apóstoles y Asesinos, que es una novela histórica sobre la figura del Noy del Sucre y sobre la etapa. Y él contestó y está ahí y por tanto evidentemente ayudó muchísimo a que ese artículo fuera publicado en el Babelia del País. A mí se me ocurre ahora sí a bote pronto que si estas cosas llegaran a Málaga sería muy interesante hablar con Antonio Soler y decirle si quiere estar en una mesa de presentación del libro, ¿no? Es decir, enviarle el libro, que se lo mire, o si simplemente quiere estar en una mesa para explicar qué es lo que él sintió cuando investigó sobre el Noy del Sucre para hacer ese libro, etcétera. Yo creo que, y eso es muy de seguir, ¿no? Hay que trazar alianzas. Nosotros tenemos que trazar alianzas. Sé que son complicadas, sé que son difíciles, sé que no, pero está bien que tracemos alianzas con sectores de la cultura, de la intelectualidad, de tal, y busquemos, bueno, que intervengan sobre estas cosas, que seguramente que algunas cosas que dirán no nos gustarán y otras sí, pero hay que demostrar que, bueno, que estamos vivos y vivas, que estamos ahí y además que algunas de las personas que nos han precedido tienen una talla brutal, ¿no? Por ponerte un ejemplo, en el documental intervenimos unas cuantas personas
como teóricos entendidos en el tema, de las cuales pues hay, diríamos que tres hemos tenido y tenemos militancia en la CGT, aparte de ser historiadores. Otra persona, digamos que la podemos incluir, no la podríamos, la podemos incluir dentro del movimiento libertario, pero no está relacionada con nuestra organización, no directamente, y las otras dos personas son absolutamente externas, ¿no?, a lo que es el movimiento libertario, aunque hayan trabajado la figura del no y del sucra. Yo creo que eso es muy interesante. Es decir, porque si no nos retroalimentamos, y eso no tiene, yo creo que no nos pone ante la escucha de lo que otra gente dice, ¿no? Sea sobre el anarcosindicalismo o sea sobre la persona en concreto. Bueno, yo tengo esa visión, ¿no? Y luego hay una cosa que quería decir sobre lo que has intervenido antes, sobre lo que has dicho muy al principio, bueno, y ahora, a partir de ahora, y lo digo sobre todo para la gente de la CGT y demás, bueno, un poquito de calma, ¿no? Un poquito de calma, me quiero decir que hay gente que ya quiere... Sí, no, que hay gente que ya quiere tener el libro, que hay gente que ya quiere tener tal. Entonces, bueno, pues nosotros, quiero decir, la Fundación y la CGT somos lo que somos, y mientras que estamos haciendo esto también hacemos otras cosas, y hay gente que hace sindicalismo y todo lo demás. Y ahora mismo pues hay cuestiones que están en marcha, ¿no? Es decir, ya tenemos todos los libros, pero están en Barcelona, hay que trasladarlos. Ya tenemos todas las guías, pero también están en Barcelona ahora mismo, hay que trasladarlas, etc. Entonces, bueno, que la gente se ponga tranquila, que dijimos este inicio empieza en Barcelona, y a partir de hacia finales de mes de marzo, un poquito así, pues ya esto se distribuye, esto va a durar un año. Entonces, bueno, en ese sentido, es decir, que no somos una empresa que se dedique únicamente a esto y por tanto tenga las 24 horas del día para este tema. Entonces, pues nada, tranquilidad, hay unas maneras de pedir las cosas que están en la web de la Fundación, de momento alojadas en un apartado que se llama Centenario. Y bueno, pues los sindicatos y las personas que quieran pues pueden acudir ahí y hacer su demanda, y se va a ir respondiendo a todo el mundo, ¿no? Pero en ese sentido, es decir, no... Sí. Que va a haber para todos, vamos. No, te iba a preguntar, bueno, si solo va a haber para sindicatos solo, o además también lo pueden pedir otras organizaciones, colectivos sociales, gente que esté interesada diciendo quiénes son, obviamente, y se les facilitaría. Claro, yo creo que no va a haber ningún problema al respecto, ¿no? Siempre y cuando, evidentemente, esto ha sido una propuesta que la Fundación ha hecho a la CGT, y lógicamente se priorizan los entes de la CGT, ¿no? Pero en espacios en los que no haya nada, o en momentos en que se puedan compartir cosas, porque para eso hay dos juegos de la exposición, para eso se va a buscar la manera que vamos a tener de que se pueda proyectar el documental al mismo tiempo en dos sitios o lo que sea. Es decir, pues sin duda que se les atenderá. Te lo decía anteriormente, si lo que nosotros queremos es expandir esto y sacarlo fuera, pues evidentemente lo prioritario es que nuestra gente también sepa al respecto, conozca, critique, se sienta interpelada por esa realidad de hace 100 años, o no se sienta interpelada, pero no pretendemos quedarnos aquí, ¿eh? Es decir, hay incluso un proyecto de ver si con el documental podemos acudir a algún tipo de festival alternativo y cosas por el estilo. Es decir, que no hay una intención cerrada al respecto, ¿no? Sino todo lo contrario. Muy bien. ¿Quieres que todo esto? Bueno, vamos a seguir con todo esto, pero vamos a hablar concretamente del último
acto que creo que cuando es la presentación del libro y hablar del libro, de vuestro libro, Sí. el libro que tú, ¿cuánto tienes que ver en ese libro, Emily? ¿Mucho, todo, Bueno, un trozo? no, 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 un trocito. El Bueno, libro, sí, el libro se presentó el martes pasado. mm, Eh, en el libro hacemos una serie de agradecimientos que yo creo que son importantes hacer, ¿no? Por un lado, pues evidentemente a la CGT que aceptó la propuesta y que lo ha financiado, el libro y otras cosas, porque nosotros no hubiéramos tenido los medios para hacer todo eso, hubiéramos podido hacer una parte de ello, pero eso no. hay que decir, Bien, perdona que haga un paréntesis y lo recordé, no sé si te he cortado mucho, que la Fundación es una organización afín, libertaria, pero no es la fundación de la CGT. Es la Fundación sí. Salvador Seguí, pero no es la fundación de la CGT. Por eso lo de que no tenéis fondos. Pues alguien podría pensar, hombre, si sois lo mismo, que más da que no, pero no. Ya, no, tenemos fondos propios, o sea, algo tenemos. Es decir, poquitos. Pero probablemente si nos hubiéramos embarcado en esto en solitario, pues se nos hubieran acabado los fondos, seguramente. Y Vale, además, pues evidentemente no hubiéramos podido tener tanto recorrido posteriormente como el hecho de hacerlo con la CGT, ¿no? vale. Te he Bueno, cortado. hay un no, no, no. Lo que te decía es que hay un reconocimiento al Comité Confederal de la CGT y a la CGT por, por aceptar la propuesta, que llevábamos tiempo y por tanto también el libro. Hay un reconocimiento a Jordi Martí Font y su libro El colós del anarquisme, porque, bueno, porque no ha tenido ningún problema en ponerlo en nuestras manos, aunque como sabéis en el caso de Jordi Martí y su editorial lo que habían hecho había sido traducir todos los textos al catalán y organizarlos y demás. De todas maneras, nuestro agradecimiento, ¿no? Nosotros lo que no hemos hecho ha sido simplemente traducir, en este caso al castellano, sino que hemos ido a buscar los textos originales. A veces esos textos originales aparecían en varios libros, entonces hemos ido a buscar el medio en el que aparecieron originalmente y picarlos de nuevo en castellano tal y como estaban, ¿no? En algunos casos pues nos hemos encontrado con que hay varias versiones del tema y bueno, las contemplamos en el libro. Y luego también agradecemos a la Biblioteca Arús, que es una biblioteca brutal que hay en el centro de Barcelona, que perteneció a Rossend Arús, un libre pensador y progresista del siglo XIX que decidió dejar una biblioteca en la planta noble de su casa, una preciosidad, pues al alcance de las clases populares de la época. De hecho, Seguí fue a esa biblioteca en varias ocasiones y otra gente, ¿no? Y ahora mismo se puede ir, se puede visitar, ahora es una biblioteca municipal que conserva. O sea, aparte de traducir y de ver todo lo que había aparecido en libros anteriores, pues también hicimos, otro compañero se dedicó a hacer investigación y ahí descubrimos que había una novela de Salvador Seguí que no conocíamos y que justamente estaba en la Biblioteca Arús, ¿no? Y también, por tanto, nuestro agradecimiento a la Biblioteca Arús por eso y por dos artículos más que se hicieron al poco tiempo de su muerte, pues por la gente de la editorial, de esta editorial, ¿no? Porque publicó en una editorial que se llamaba La Novela Roja, de Madrid. Publicó esta primera novela. Conocíamos la segunda. Y luego, pues un poco decías, ¿qué parte es tuya? A ver, el libro ha sido antes de ayer, el martes, el libro, la parte esta más técnica la presentó Ricardo Burgos de nuestro equipo de la Fundación y la verdad es que ha sido un libro coral, ¿no? Ha sido un libro coral en el sentido de su elaboración. El libro es de Seguí, por supuesto, pero ha sido un libro coral en el sentido de que aproximadamente 4 o 5 compañeros nos hemos repartido
todo este trabajo, se han ido buscando los artículos, se han ido colocando, otra gente, si alguien lo colocaba, otro lo revisaba, se ha ido mirando, se ha ido haciendo en paralelo esa investigación, de manera que nos ha quedado un libro, pues eso, absolutamente coral a ese nivel, ¿no? Y la parte que yo hago un poquito más, pues es el prólogo. El prólogo hay una presentación por parte de Miguel Fadrique, el actual secretario general de la CGT, y yo hago un prólogo en el que hay una parte de biografía y luego otra parte en que comento, más o menos comento algunos textos o los textos que me parecen más interesantes y para qué puede y qué nos descubre ese libro, ¿no?, de textos de Seguí. Ese libro también forma parte de, bueno, del conglomerado de actos y demás del centenario, pero distribución, ¿lo mismo que lo demás? O ya, como tú has dicho, el libro ya está en Barcelona, por ejemplo, si ahora una distribuidora X o una editorial o una librería pide libros fuera de Bueno, estamos, o sí, no. estamos ahora mismo en ese proceso, ¿eh? Ah, Es decir, por eso yo antes pedía un poco de paciencia. mm, Estamos en ese proceso porque vuelvo a repetir lo mismo, no somos profesionales de la edición, ni nosotros ni la gente de la CGT. El camino ahora mismo parece ser, esto a lo mejor puede cambiar dentro de unos días, pero el camino ahora mismo parece ser que sería que habría una parte que iría a la organización y que habría otra parte que seguramente se llegará a un acuerdo con una distribuidora de ámbito estatal afín, por lo menos con la que ya se ha trabajado en otras ocasiones y que entendemos que tiene unas maneras de actuar que a nosotros nos gustan, con las cuales podemos estar cómodos, cómodas, que como te digo ya hemos publicado otras cosas, etcétera, y que esa sea la editorial la distribuidora que saque esto, digamos, al mercado, a las librerías, etcétera, si cualquiera lo quiere encontrar en una librería y demás. Evidentemente reservaremos una parte de los libros y seguramente que a lo mejor habrá que ampliar la edición, pues para esas presentaciones donde evidentemente ahí no va a haber, digamos, negocio, por llamarlo así, de nadie, sino que va a ser la propia organización la que ahí vendería los libros, ¿no? Nos pasa lo mismo. Perdón, sí. No, acaba tú, que lo que te quiero. No, digo que nos está pasando un poco lo mismo con el tema de del documental, pues que una vez visto, mucha gente considera que es un documental que puede estar en festivales alternativos y entonces eso pues nos obliga también a tomar una serie de medidas porque, porque evidentemente no puede llegar a un festival un documental que está pasado por YouTube y tal, ¿no? Hay gente que ya pregunta, bueno, ¿cuándo lo vais a liberar? Es que si lo acabamos de estrenar, ¿no? ¿Y cuándo lo vais a poder? ¿Y cuándo tal? Entonces, bueno, pues va a haber actuaciones de este tipo que a lo mejor en un primer momento no se entienden, lo cual no quiere decir que no se pueda ver el documental y que quien lo pida no lo vaya a ver, sino que bueno, que somos muy de Creative Commons y muy de dar y dejar nuestras cosas, pero también la gente, sobre todo la gente que no es de la organización, tiene que entender que todo tiene su recorrido y que nosotros queremos hacer ese recorrido, ¿no? Es decir, que no estamos haciendo negocio con todo esto y que no es esa la intención, la de hacer negocio, pero bueno, pues sí creemos que ese documental pues, puede ir a una serie de festivales alternativos y que puede ser interesante y no sé si va a ganar algún premio o no lo va a ganar, pero que bueno, pero que ahí está la fundación, ahí está la CGT, ahí está la productora de Gonzalo, Acats, y que bueno, que eso también tiene su sentido, ¿no? Muy bien. Ya se me ha olvidado lo que te iba a preguntar. Vale. Pero entonces, ¿Algo del libro o no? el tele era sobre el libro. El título, porque al fin y al cabo, estamos hablando del libro, ¿cómo se llama? Porque hay libros El de... libro se llama Antología. Joder, qué O sea, imaginación. y mucha imaginación. A ver, nos quedaba poco margen, Manolo. Nos quedaba poco margen porque
porque la exposición es el universo de Salvador Seguí, el documental es Salvador Seguí Rubinats, historia de un anarcosindicalista, la obra de teatro se llama Salvador Seguí, el hombre que caminó sobre la utopía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hemos hecho una portada muy sobria, muy bonita, bueno, han hecho el diseñador, al cual también le agradecemos, una portada muy sobria, muy bonita, en rojo y negro sobre blanco, y nos pareció pues que lo que mejor definía era que era la ontología de textos que sepamos hasta el momento más amplia sobre Salvador Seguí, ¿no? Y ¿Eso lo mantienes? ¿Lo más amplio que haya hasta el momento sobre Salvador Seguí? sí, eso sí, lo mantengo porque hemos hecho 3 o 4 cosas más que la última más reciente. Un articulito más y una foto más. No, hemos puesto una novela, repito, Ah, sí, que era efectivamente, y dos artículos, aparte de que creo, en mi modesta opinión, que lo hemos ordenado por etapas y con un anexo y que, bueno, es un libro más manejable, más entendible, más fácil de ver la evolución de Salvador Seguí, ¿no? Bien, vamos a acabar con una pregunta. Convénceme de que yo no soy de la organización. Sí. Lo oigo por primera vez esto. Los de Radio Clara me están sobando la oreja ya bastantes días con Salvador Seguí. Además, no paran de retuitear y de colgar cosas en el Facebook. ¿Por qué me tiene que interesar Salvador Seguí? Ya que me lo han dicho tantas veces. Además, no soy ni catalán, ni pienso serlo, ni, No, es que no es tan fácil. ni del anarcosindicalismo, ni nada de eso. A ver, Bueno, a ver, claro, depende de lo si eso que sea esa persona que me estás presentando, pues soy evidentemente yo va a mismo, ser. por ejemplo. Vale, eres tú mismo. Bueno, pues entonces yo creo que todo lo que se aporta en este caso, yo creo que lo que fundamentalmente nos sirve, aparte de para acercarnos a una persona convertida en personaje muy interesante, nos sirve sobre todo para acercarnos a una época y para darnos cuenta de muchas cosas, ¿no? A lo mejor hay gente que no se autointerpela cuando ve cosas así o cuando lee cosas así, pero yo creo que es muy interesante. Es decir, por un lado porque hay bastantes cosas que que no nos son tan ajenas, porque estamos hablando de personas humanas con todo lo que significa. Y porque, bueno, yo, por ejemplo, he vivido y la gente que ha estado ha vivido con una tremenda emotividad, sobre todo el tema del documental y el tema de la obra de teatro, ¿eh? Es decir, ha habido gente que ha llorado, Joder. sí, yo también, en algún caso. Y, bueno, por esa emotividad que te da el ver a una gente de tu clase, también puede haber gente que considere que no hay clases o que él no pertenece a esta o lo que sea, bueno, viviendo su época y luchando en su época y construyendo en su época. Y bueno, yo intentaría convencer a la gente por eso, porque si la intento convencer por otra cosa, pues será mentira, ¿no? Eso es lo que plasmamos ahí. Bien, pues dicho queda, nos va a quedar, no, y nos sigue quedando prácticamente 365 días para Mm. seguir recordando a Salvador Seguí, el Noy del Sucre. Vamos a tener tiempo de verlo, de leerlo, de escucharlo, verlo quizás una obra de teatro, un documental, y seguiremos hablando del tema. No lo cerramos ni nos estamos despidiendo de las actividades. En estos días de que todo va bien, por ahí, por el movimiento libertario, por Cataluña, por la CGT. También hemos recibido una noticia que a la gente que estamos cercanas, que nos movemos en el movimiento libertario, pues nos ha gustado. Es decir, la CGT se presentaba a las elecciones, ya no es la primera vez, sindicales en el sector de enseñanza, que es un sector difícil, duro, con muchísima gente trabajando, con muchísimos o muchos sindicatos participando. Y yo leía, no sé si es cierto del todo, si es muy correcto, en un tuit
que habéis doblado en delegados, no sé si eso es verdad o es así la cifra, que habéis crecido mucho, que ya superáis el 10% de representatividad, por lo tanto es un salto importante y ya veníais avisando, creo yo, por las veces que hemos hablado, de que Enseñament en Cataluña pues estaba moviendo muy bien y teniendo mucha aceptación por parte de enseñantes, ¿no? De profesores y demás, ¿no? ¿Qué ha pasado? Cuéntame. Bueno, las elecciones fueron el martes. Decir bueno, que hace tiempo que estoy jubilado, pero que sigo al que siempre ha sido mi sindicato y mi federación, y que cuando me lo piden o cuando Tú es fuiste menester. secretario de la Federación de Enseñanza de CGT. Bueno, sí, entonces no existía formalmente la federación, pero sí, en la federación. Y en la federación a nivel confederal, que sí que existía, estuve de secretario de Acción Sindical y de secretario de Relaciones Internacionales. Vale. Bueno, yo creo que a ver, vamos a los números. Vamos. Es decir, en las anteriores elecciones se sacaron 24 delegados y sobre 364, y en estas elecciones se han sacado 43 sobre 420, es decir, se ha superado ese 10%, ¿no? por un delegado o delegada. Pero el salto, como veis, es cualitativo de 24 a 43. En las anteriores elecciones, en 2015, se sacaron 28. Hubo una pequeña bajada en las anteriores que tuvo mucho que ver con el tema de lo que había pasado aquí en el 17, que se presentó la intersindical CSC un poco como la continuadora del tema del referéndum y demás, y tuvo mucho apoyo por parte de la Asamblea Nacional de Cataluña, y eso realmente distorsionó bastante, no únicamente con la CGT, sino en general. Ahora mismo esa intersindical que se colocó presentándose la primera vez en la mesa ha salido de la mesa, es decir, ha ido más o menos a su sitio, ¿no? ¿Qué ha significado en cuanto a votos? Pues el aumento de más o menos 1.000 votos de unas elecciones a otras. CGT ha sido la organización, vamos, el sindicato que más ha aumentado con respecto al anterior. También ha aumentado mucho una organización de secundaria que se llama ASPEC, que también ha subido nosotros o la CGT Enseñament sobre más de un 70%, y esta gente pues un 60 y pico. Y bueno, el asunto es que CGT supera con mucho a UGT, que se ha quedado en 26, supera con mucho a la intersindical, que se ha quedado en 32, a la USO, que ha sacado 6, a AMPE, que ha sacado solamente 2, y nos quedamos en el pelotón de cabeza con la USTEC, lo que en País Valencià son los estés, que sigue teniendo mucha diferencia con nosotros, tiene 161 delegadas. Luego ASPEC, luego comisiones, y en cuarto lugar la CGT, ¿no? Hay que decir que en estas elecciones, que en las anteriores había 10 servicios territoriales, en estas elecciones ha habido 12, que la CGT ha presentado candidatura en los 12 servicios territoriales, y solamente no se ha sacado en uno, ¿no? En Girona, donde nos presentábamos por primera vez, y bueno, suele pasar eso, cuando te presentas por primera vez y no se ha podido hacer un trabajo más de larga perspectiva. ¿Por qué creo yo, así a bote pronto, aunque interesa más que leáis lo que dice la Federación de Enseñament de la CGT? Yo creo que CGT se ha mostrado como un sindicato combativo en la cantidad de huelgas que se han hecho en los últimos años en Cataluña. Creo que todo el mundo ha sabido percibirla
como aquella organización que tiraba de los más mayoritarios para que mantuvieran esas jornadas de huelga. Y en segundo lugar, creo que es segundo no por menos importante, ¿no? Porque evidentemente el haber participado en las huelgas del sector de enseñanza, al ser la mayoría de ellas unitarias, cuesta más identificarte, a no ser por cosas de estas, ¿no? Es decir, por aspectos de radicalidad en la lucha, de colocar determinados temas en las plataformas, de estar en la calle dando el callo, etcétera. El otro tema ha sido también el trabajo que se ha hecho con respecto al personal interino, ¿no? Ahí creo que CGT ha tenido una postura, CGT Enseñamen, una postura muy clara, muy de defensa de las que se quedan, y bueno, yo creo que ese trabajo también nos ha traído una parte muy significativa de los votos que tenemos, ¿eh? Ha habido resultados muy potentes, superando en muchos sitios el 15%, el 20%, alguna mesa en la que incluso se ha sido el sindicato más votado, y en definitiva, pues un trabajo genial que se ha visto recompensado, y bueno, y un trabajo colectivo muy significativo y muy importante, y ahora se trata pues de mantener esto y de estar en la mesa y de llevar a la mesa esas voces que en otros momentos consideramos que no llegaban, ¿no? Bueno, lo has dicho un poco, ¿no? El resultado en unas elecciones sindicales es el trabajo de los años anteriores. Claro. Que se viene haciendo. Lo que no vale es presentarse a las elecciones sindicales una semana antes y aparecer por allí como un paracaídas. Normalmente los resultados son malísimos cuando sucede así. Bien, pues nos alegramos. Que vamos a ver. Yo también, muchísimo. Bueno, ha sido eso. Es que, sobre todo porque es un sector muy difícil de crecer. Sí, claro. Ahora mismo la CGT solo, digamos, la CGT en la enseñanza pública no universitaria solamente estamos en la mesa de negociación de Aragón y ahora en la de Cataluña, ¿eh? Y es complicado, y ha habido momentos en que Andalucía ha estado muy cerca y no ha llegado, y depende de lo que pase en los 4 años siguientes, pues te vas un poquito para atrás. La verdad es que el sector de enseñanza siempre nos ha sido un sector reacio, quizás por el tipo de sindicato que somos, por cómo aparecemos públicamente o cómo nos hacen aparecer públicamente, etcétera, etcétera. ¿Cómo os hacen aparecer públicamente? ¿Cómo? Quiero decir, bueno, porque apareces, a ver, es un sector con una cierta tendencia a que hay al corporativismo, de que hay de lo nuestro, de nuestra tal, ¿no? Entonces, iba a preguntar si es un sector muy corporativista, ¿no? Bueno, a ver, luego cuando ves los votos, por lo menos en Cataluña, sí que cuando los comparas con los votos, quizás exceptuando el País Vasco, y el País Vasco, Cataluña, no sé si Asturias son un poco las excepciones. Es decir, en otros territorios, dado que esto está transferido a las comunidades autónomas, hay mucho CESIF, mucho AMPE y mucha cosa por el estilo, ¿eh? No solamente se hace corporativismo desde esas organizaciones, hay otras que también lo hacen. Pero es evidente que en este mundo en el que vivimos hay mucho trabajo mediático para que la gente que trabaja en la enseñanza pública y que depende de una administración, a pesar que luego pase lo que pase, porque también hay mucho personal interino, por encima del 30% en algunos casos. Bueno, ya conocéis todo lo que ha pasado con Europa, o todo lo que Europa le ha dicho al Estado español que debería hacer y demás, pero sí hay una tendencia a considerarnos clases medias, ¿no? Eso tan bonito de las clases medias, o como mucho, si ya llegan elecciones, clases medias y trabajadoras,
pero al decirlo junto, pues tú te quedas con la media, ¿no? Entonces, claro, ante eso, es decir, un sindicato como el nuestro, por ejemplo, aparece como muy radical, ¿no? En determinados momentos, es un sindicato que es confederal. Claro, comisiones y UGT también son sindicatos confederales, pero forman parte de lo que me dice la tele cuando me pongo a desayunar o a comer, ¿no? Y los de CGT suelen salir pues siempre que hay una huelga, siempre que hay una cosa. Es un elemento a romper, ¿no? En un sector que, por otro lado, piensas, debido a los estudios que han hecho y tal, deberían tener capacidad analítica propia, etcétera, etcétera, pero las cosas son como son. Pero ahora que ya te he contestado a tu pregunta, debo decirte también que yo creo que en Cataluña en buena medida hemos superado este proceso porque también tenemos más del 10% en el personal no docente y en el personal funcionario de las universidades. Es decir, que ahora mismo en Cataluña, digamos que somos sindicato representativo, tal y como marca la norma, tanto en universidades como en pública no universitaria, ¿no? En universidades también. En universidades también, sí. O sea que de alguna manera ese trabajo de muchos años y tal, pues está dando sus frutos y evidentemente también las nuevas adquisiciones, la nueva gente que ha entrado, con la fuerza con la que ha entrado y cómo se está trabajando. Bueno, todo ello nos da ese magnífico resultado. Llevábamos pues aproximadamente con 3 procesos electorales pensando que ya nos tocaba entrar y bueno, al final ha sido y esperemos mantenernos ahí y seguir aumentando y ir a por los terceros. Pues muy bien. Pues lo vamos a dejar aquí, Emili. Muy bien. Hoy nos has contado cosas buenas, cosas bonitas, pues ya está. Vamos a hablar aquí de lo mal que va todo. No, hoy no toca. Hoy todo felicidad y alegría. Muy bien, pues nos oímos, no sé si la semana que viene o cuando sea, pero sí, nos oímos, ¿vale? De acuerdo. No pues trabajes venga. tanto. Bueno, no para. ahí estamos. Pues un fuerte abrazo. Mucha salud. Salud. Hasta luego. Hasta luego. Que no se para, espera. Eso ya lo cortarás. Madre mía. ¿Ya? No, me voy del todo, que es la única manera, ¿vale? De acuerdo. Venga, pues un abrazo. Chao. Hasta ahora.